de Alex Payete, Fernando del Vino, Clara Marchán y José María Sanabria, que nos van a contar esas reflexiones y esos momentos que vivieron y que disfrutaron. Sabéis que los casos de eficacia luego quedan recogidos en el libro de los resultados que entregamos siempre al final de la gala de la entrega de los premios. Gracias. ¿Se oye? Sí. ¿Ahora? Sí. Bueno, buenas tardes. Lo que hemos visto esta mañana es simplemente una muestra de todo el trabajo que nosotros tuvimos la suerte de poder ver y analizar durante semanas. Seguro que la mayoría lo sabéis, pero para los que no sepáis, el proceso de selección de estos casos es un proceso está basado en un jurado de 10 profesionales compuestos por agencias de medios, agencias creativas y denunciantes y comunidad de investigación. Y lo que hacemos es básicamente una primera ronda donde nos leemos más de la mitad de los casos cada uno a nivel individual, y lo hacemos durante nuestras vacaciones de verano con un blog así de gordo de PowerPoints y una memoria con casos y documentos y vídeos, etc. Y de ahí sale la lista corta, ¿no? Y la lista corta normalmente no suele estar por encima del 50% y nunca por debajo del 40%, y a partir de ahí empezamos lo divertido, que realmente ponernos a debatir. Hoy aquí es solo una pequeña muestra con Clara, con Renato y con José María, pero el grupo, la mezcla y la química, pues hizo que, sobre todo la mezcla de perfiles, hizo que la discusión fuera muy interesante y muy enriquecedora, ¿no? Y entonces nos reunimos un día entero, que probablemente en el futuro será un poquito más, para que se discute lo que realmente merece la pena. Y entonces, y ahí lo que hicimos fue realmente debatir la lista corta y el porqué. Y en el fondo son conversaciones, es una mezcla entre conversaciones objetivas numéricas de marketing con conversaciones subjetivas y creativas de ideas, ¿no? Entonces es una mezcla continua entre los datos fríos y luego la pasión que cada uno tenga por una marca, por una idea. Y sobre todo una mezcla de conocimientos, y eso es lo que hace enriquecedor no solo la experiencia, sino el palmarés, que al final es lo que importa, ¿no? ¿Por qué el palmarés? Porque al final nosotros creemos, y cada año se ve, que los premios de eficacia son el termómetro de la calidad de la comunicación comercial de este país. Si hay un termómetro es este. Y ese termómetro no mide cualquier cosa, porque hay muchísimos premios de marketing Esto lo que mide es simplemente la importancia de la correlación entre creatividad y eficacia. Esa correlación. No dos elementos separados, sino demostrar cómo estos dos elementos son interdependientes, ¿no? Entonces, los casos que mejor han demostrado eso son los casos que han llegado al palmarés, ¿no? También nos hemos encontrado que lo que sí que tenían en común estos casos era que eran historias muy honestas, muy transparentes, y sobre todo que contaban una historia que daba ganas de seguir leyendo, pero principalmente eran casos que eran muy reveladores, ¿no? Y casos que han conseguido resolver los problemas de siempre de una manera muy innovadora, ¿no? De una manera que no te habías planteado nunca antes. Sobre todo en los casos que aprendes, ¿no? Que aprendes y te genera incluso un poco de envidia, ¿no? Por no haber estado involucrado. Esos son los que, sin ninguna duda, cuando estábamos debatiendo, estaba clarísimo que seguro que iba a ser un metal, y luego ya discutiríamos si era bronce, plata o oro, dependiendo del contexto, ¿no? Algo que sí que hemos aprendido y que está muy claro, y fíjate el caso de Mixtras como un ejemplo, es que hay un exceso de celebración de la viralidad de las ideas, ¿no? Y nosotros hablábamos de que esto va de ser eficaces, no efectistas, ¿no? Es decir, lo importante no es que haya habido millones de personas que hayan visto tu idea, sino que han hecho como resultado de haberla visto. Eso es la eficacia, ¿no? Entonces, al final, el ser eficaz es haber conseguido cambiar algo. Cambiar algo. Que algo que estaba diferente, algo que estaba en un lugar, ahora gracias a esto está en otro. Es tan sencillo como eso. Nosotros, al final, lo que conseguimos cambiar son actitudes, percepciones o comportamientos, pero algo tiene que cambiar. Entonces, en el caso de Mixta, por ejemplo, que es el que acabamos de ver, y utilizo ese porque es reciente, aunque ahora vamos a hablar de otros casos, lo que está claro es que efectivamente la viralidad consiguió cambiar algo. Consiguió cambiar la predisposición a consumir una marca que antes ni me planteaba, o incluso entre gente que ni siquiera consumía la categoría. Por eso es eficaz.
La campaña en sí, la viralidad, es efectista más que eficaz, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros hemos puesto mucho el foco y en el rigor de entender qué es lo que esta idea ha conseguido cambiar, qué es lo que la comunicación comercial ha conseguido impactar para conseguir estos resultados. Entonces, hoy lo que queremos hacer para terminar la mañana es compartir con vosotros no nuestra experiencia de curado, que ha sido maravillosa, pero el objetivo es por qué este palmarés y cuáles han sido nuestros principales aprendizajes utilizando algunos de los casos como referencia. Tenemos preparado, por también ilustrar algún punto, por si alguien está interesado, pues está en la conversación, los vídeos de los oros principalmente, ¿no? Que, bueno, si tenéis el libro y no os habéis hablado de palmarés, pero son unos casos muy sólidos, ¿no? Y tenemos de los oros, está pues Sabadell, Campofrío, Mixta, 11, Estrella y luego otras categorías más, ¿no? Entonces vamos a empezar, si queréis, la mesa redonda hablando de los principales aprendizajes, y como digo, si alguien se quiere apoyar en los vídeos que duran 2 minutos, lo podemos hacer, porque además también puede ayudar a la audiencia a hacer un poquito. No me falta que hagamos 5, pero entonces a mí me gustaría empezar, si conseguimos evitar hablar de lo bonita que fue la experiencia, porque eso no va a aportar tanto, sino más de la calidad del palmarés y la calidad de los casos. Si intentamos hacer la conversación va a ser más divertido y productivo. ¿Vale? Bueno, yo quiero comentar un poco algo que cuando llegas allí y empiezas a ver cuál es el manual de instrucciones, ¿no? Entonces la gran sorpresa es que hay un manual de instrucciones y que además lo tenemos disponible todo el mundo, pero todos los años, que es el propio libro, el libro de los años anteriores y demás. Y sobre todo, cuando empiezas a ver estas instrucciones, yo creo que los criterios con los que se miran los casos es algo que yo aconsejo que todo el mundo los tenga muy claros, porque realmente es con este rigor que dice Alex con el que después nos vamos a mover. Entonces, recordemos, comentamos que vamos a recordar, porque es algo que puede ser muy sabido, ¿no? Pero retorno, dificultad, innovación, demostración, medición, presentación, tenerlos muy presentes, porque realmente si después quieres hacer bien ese trabajo, te vuelcas y es además con lo que vas a puntuar, te vuelcas en ver qué significa estos criterios en cada uno de los casos, ¿no? Entonces, para mí es número uno y que te hace la vida muchísimo más fácil. A mí, por ejemplo, bueno, hay otra cosa que debo decir, y es que consultores ya lo tienen muy bien organizado, de manera que, aun viendo todos estos criterios, cada uno pesa de una manera diferente y después, por si acaso unos somos muy generosos y otros menos generosos, pues hacen unas medias, con lo cual si tú eres generoso y eres de 9, resulta que después a lo mejor es de 7, con lo cual está muy bien. Todo el proceso yo quiero decir que está muy bien y te sientes muy a gusto, porque ya sabes que puedes incluso seguir siendo generoso o menos porque no te corrigen, ¿no? Esa cosa es importante. Yo, por ejemplo, una de las cosas que en todos los casos que estuvimos viendo al final confrontaba, para estar de acuerdo o no, era la parte, evidentemente, de retorno, que todo el mundo tiene bastante claro que es el retorno, qué se ha conseguido, cuál era el objetivo, se ha vendido más, se ha conseguido más de lo que fuera, objetivos de marketing, de comunicación, de lo que fuera. Pero, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención el tema de la dificultad. Y la dificultad lo digo, si queréis, al caso del Sabadell. El caso de Sabadell, pues es que conseguir captar dinero, superar las previsiones que tienen ellos de captar fondos, en este momento que sí, que todo está aumentando, hay que ahorrar, hay que no sé qué, sí, pero también por otro lado estás con los bancos y dices, a ver a quién le dejo mi dinero, que me estoy jugando mi futuro. Y abordan esto de una manera, pues que honradamente yo como consumidor, pues hasta no me parecía una campaña entretenida, o sea, realmente desde el punto de vista creativo, pasaba todos los días, vía marquesina, sí que me impactaban, pero ya estamos un poco, los que nos dedicamos a esto ya estamos viciados y te fijas en todo, ¿no? Y, pues 2 tíos sentados allí, hablando uno con otro, pues desde luego la marquesina no me impactaba. Cambió completamente mi percepción cuando me metí a estudiar y junto con los demás compañeros de jurado a ver de qué estaba hablando. Y es que claramente la dificultad en este aspecto, o sea, por el retorno por supuesto, pero la dificultad, lo de aumentar tremendamente las expectativas que tenían de conseguir depósitos pasivos en los bancos en el momento en el que estamos, a mí me parece que es un auténtico caso de eficacia, un caso de éxito inmejorable. Además introducían desde el punto de vista de innovación, otro de los puntos que tocan, pues algo que era
para mí novedoso. Era algo que a lo mejor no la traía al principio, ¿no? Las dos personas hablando, que si os dais cuenta, pues siguen con Julio Otero, con Estesco, se han desarrollado la idea y les va a dar más juego todavía, pero transmitir esa confianza, esa forma de hablar del futuro, pero de una manera tan tranquila, tan responsable, y ya digo, en un momento en el que era especialmente difícil por la percepción de quienes de los bancos, a mí me parece que era un caso absolutamente ganador. Y ya digo, me convencí más ahí, porque no era mi favorito, pero cuando empiezas a hablar y vuelves otra vez, me gusta un poco, vuelves a decir, es que la dificultad, esto es un 10, esto es un 10, eso es lo peor que puede haber en este momento, el ganar siendo humano. Y además la dificultad real, ¿no? Porque si no es el 100%, el 99% de los casos habría cierta exageración o celebración del momento en el que vivimos y la crisis. Entonces siempre se exageraba la crisis como un elemento a superar, cuando en este caso, en esta categoría, era cierto que no era tanto la crisis, sino la crisis de confianza que tiene la categoría, ¿no? Y como en una categoría tan descreída como se consiguió. Si os parece, ¿queréis que veamos el vídeo del sábado? Sí, lo podemos ver, así, ¿no? Aquí. Sí, probablemente le doy yo y sale por allí, porque aquí cuando es muy sensible. A ver, ¿podemos ir al siguiente? ¿O tenemos que ver esto? ¿Nos podemos ir al siguiente, por favor? ¿Hola? Bueno, vamos a ir hablando y luego cuando vamos pinchamos. Yo suele... Sí, esto también yo creo que parecía María cuando a los puntos que siempre se tienen que contemplar en cualquier caso. Lo que yo creo que es interesante. No se oye bien, por favor. A medida que vas analizando los casos y como además normalmente los tienes que leer varias veces y luego se discuten, de repente cosas que en un caso no te habían parecido tan fundamentales o que era el punto crítico a superar, pues luego te das cuenta de que sí. Aparte de esa dificultad que comentaba, que es una de las cosas que es un criterio que aparece en todos los casos, y que en este año, pues, y en el año 2013 será todavía la dificultad de cualquier caso que se presenta será multiplicada por, no sé, por 5 por lo menos, ¿no? Porque cada año vemos que las cosas son más difíciles, ¿no? Lo que yo creo que también es importante es que en el retorno se valoran muchísimas cosas, o sea, no solamente se valora el retorno a nivel de pues, la cuota de mercado que sube o si consigues una notoriedad o medios ganados gratis, etcétera, sino que normalmente los casos que han conseguido esos oros o los premios más importantes de Palmares se caracterizan porque su retorno ha venido de muchísimas componentes, ¿no? Porque han incrementado su imagen, porque en el tracking de notoriedad han mejorado, porque la cuota de mercado ha mejorado, es decir, hay un compendio de éxitos en un montón de parámetros diferentes, ¿no? Y eso es lo que hace que al final todos esos casos, estamos hablando de 24 oros en la parte comercial, en la sección comercial, realmente tenían éxito, habían conseguido éxito absolutamente en todos los cuadrantes que pudieras realmente valorar, ¿no? Yo creo que eso sí que es algo que hace que sea muy difícil estar arriba de conseguir uno. Sí, pero y no exento de ciertas polémicas en las discusiones internas, porque en muchos casos te encuentras que alguien te dice, bueno, es que yo he cumplido mis objetivos con creces, quería crecer un 0,22 y crecer un 0,23. Pues bueno, bien, sí, pero esos objetivos realmente hay que relativizarlos con respecto a lo que es la situación del mercado y lo que es el retorno global en muchas cosas. En el caso del Banco Santander, del Banco Sabadell, que decía José María, a mí lo que me cautivó es que en un momento en el que el cortoplacismo manda por encima de casi todo, en que todo es tremendamente táctico, y tenemos un buen ejemplo luego con la ONCE de una buena utilización de un momento táctico, pero es que estos señores se permitían intentar utilizar una campaña de marca, que hoy en día es que una campaña de marca, ¿dónde se ve? No, es una campaña de marca y además promocionar y promulgar relaciones a largo plazo. Dices, no, es que ya no hablamos de ahora, hablamos de futuro, ya no hablamos de simplemente de monetizar
el dinero, sino de relaciones y sensaciones que tienen que ser compartidas. Y por eso yo creo que ponían incluso en este tipo de fondo blanco y negro, dos personas hablando, porque pueden ser al mismo tiempo testimoniales y referentes, pero simplemente lo que quieren enganchar a la gente desde un punto de vista emocional, que es algo que ha sido también un factor común, posiblemente en varios de los casos que hemos visto que dan, ¿no? Y una historia bien contada, algo que verdaderamente llegue a la gente, más allá de la crisis, más allá de que muchos estemos en el paro, más allá de lo que estamos viviendo, pues al final la gente encuentra el camino por el que obtener unos resultados con un retorno como el del Banco de Sabadell, que ha sido brutal en fondos y en todo, ¿no? De hecho, el caso del Banco Sabadell se llevó también el premio a la estrategia más innovadora, que es un premio que se da la APG, Asociación de Planes, precisamente por eso, por el vuelco que le dieron a una marca en una categoría tan complicada, y lo hicieron desde un lugar tan rompedor en una categoría que era muy cortoplacista, ¿no? Si queréis vamos el vídeo, ¿le tengo que darle otro? Ah, no, están aquí, Creo. No. Sí. Una campaña para presentar sus planes de ahorro y pensiones. Con una situación económica inestable y la imagen del sector bancario deteriorada, nos preguntamos cómo hablar de ahorro y de pensiones. La respuesta, no hablando de ello. No hablando de ahorro, ni de cuotas, ni de intereses, sino de la única cosa que nos preocupa tanto como el presente, el futuro. Un buen tema para conversar. Invitamos a personalidades de diferentes generaciones a reflexionar juntas sobre el futuro, sin guión. Y obtuvimos unas interesantes piezas de casi 20 minutos de duración. Un material que debía invitar a una reflexión personal sobre la necesidad de ahorrar. El futuro lo veo como un país sin mapas. O sea, el futuro lo veo como la vejez, claro. Un formato más cercano al contenido televisivo que a la publicidad y que convertimos en el centro de nuestra campaña. Para televisión y cine se hicieron formatos teaser de 20 segundos y montajes de 40 segundos y 2 minutos. La gráfica y el exterior se plantearon como extractos de las conversaciones y, al igual que la radio y los demás medios, conducían al público a la web, donde podían verse los vídeos completos. Los resultados fueron inmediatos. Más de 1.200.000 visionados. Casi 500.000 entradas en Google. Aproximadamente 1 millón de euros en publicidad. Y sobre todo, una contratación casi un 40% superior al trimestre anterior. Unos grandes resultados para los planes y para la marca. Twitter se llenó de propuestas espontáneas de parejas para una conversación. Parecía que nos habíamos adueñado de un formato, el cara a cara, mejorando de una manera espectacular la notoriedad de la marca, atrayendo a 286.000 nuevos clientes a todos los productos del banco. Todo esto con una campaña típica, seria y en blanco y negro. Muy bien, un ejemplo claro de cómo puede cambiar la opinión cuando compartes con profesionales de distintos sectores tu opinión personal sobre un caso, tu análisis personal. Es, por ejemplo, un debate muy interesante que hubo al final sobre el caso de Campofrío y Sabadell, ¿no? Al final, como sabéis, Campofrío fue el gran premio, pero hubo mucho debate, ¿no? Y además lo bueno de estos debates es que hay argumentos porque hay munición, no es solo opinión. Y lo interesante es que ahí te plantean argumentos que quizá por ignorancia de la categoría, pues uno te aprendes y te hace cambiar de opinión inmediatamente, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo un debate que hubo sobre el logro que habían conseguido estos dos casos, que era muy similar, pero claro, la diferencia es que en un caso como el Sabadell tú controlas la distribución de tu comunicación porque las sucursales son tuyas, y con lo cual si tú quieres que todas las sucursales hablen de planes de pensiones el próximo mes, todas hablan de planes de pensiones. Comparado con Campofrío, donde la distribución no la controlan ellos, entonces el mérito de venta es mayor. Pues ese tipo de detalles son los que al final te das cuenta que hay un análisis riguroso a la hora de tomar una decisión. De Campofrío, ¿alguien quiere comentar sobre de Campofrío? Bueno, que es verdad que lo dice Alex, al final las dos que están súper empatados en nuestras preferencias y luego finalmente fue de Campofrío la que fue la gran ganadora, pero es verdad que hubo muchas discusiones porque incluso cambiamos un poco cuál era nuestra favorita, ¿no? A lo largo de ese último día de debate interno. En el caso de Campofrío es un caso que lo que nos parece que destaca muchísimo es que es una estrategia totalmente rompedora e innovadora, que tiene la parte de brand content de medios es especialmente interesante y es un logro brutal, ¿no? El conseguir que de repente en Televisión Española, que no se pueda hacer publicidad, a
aparezca tu marca de la manera que tú quieres y en el territorio y que trabaja en el territorio que tú has estado construyendo. Y es un caso muy compacto en ese sentido, muy diferente de Sabadell, porque en Sabadell es una estrategia desde mi punto de vista innovadora, pero también más clásica de pensiones, como en este marco pequeñito, de repente pego un salto porque veo que el contexto no me va a ayudar si solamente quiero vender el plan de pensiones, sino que tengo que hablar de que esto es una marca en la que tú vas a confiar, que se preocupa por el futuro, que va a tener una cosa, como digo, para recomendarte lo que más necesitas en función de tu vida, tu estilo de vida y demás, ¿no? En el caso de Campofrío es mucho más rompedor y siempre valorábamos muchísimo el mérito que tiene que una compañía que lo que vende son embutidos pueda llegar a hacer una comunicación y unas acciones como las que ha hecho, porque al final pues parece que es una categoría como pequeñita y como muy convenience y muy que en cualquier momento puedes sustituir por otro producto y que bueno, al final esto es Chopet, ¿no? Y entonces pues oye, tampoco puedes contar determinadas cosas. Chopet que ahora empieza en un cementerio, como cual tiene su... Yo creo que precisamente una de las cosas que ha premiado a Campofrío es la valentía. Es decir, en un momento en el que todos estamos muy asustados y todo está muy apalancado, ese arrojo que se hayan atrevido a hacer esa campaña, todos nosotros hemos visto pasar por delante de nuestras mesas campañas que algunas veces nos hemos hablado diciendo, uy, yo no sé si me atrevo, y cuando ya decides en un momento determinado, con esta circunstancia, echarte para adelante, además con algo que yo creo que fomenta el orgullo de pertenencia, la españolidad, lo genuino del chope, del bocadillo chorizo con fofito. Entonces, son cosas que verdaderamente es encomiable el esfuerzo que han hecho y lo que han conseguido, ¿no? Y yo creo que otra cosa que hay que destacar es que muchas veces, sobre todo los que hemos trabajado en temas multinacionales y que tenemos que intentar adaptar creatividades que vienen de fuera, muchas veces te das cuenta que nuestra audiencia, sobre todo la audiencia española, es mucho más inteligente de lo que nosotros nos pensamos en interpretar los mensajes de la publicidad y de la comunicación. El que pueda tener miedo y decir, no, es que yo en un cementerio uniendo a Esteso y a Pajares con el chope, pues fíjate, la gente lo ha entendido perfectamente y se une y se sube al carro, y al final se sube al carro. Lo curioso es que incluso con el consumo, porque luego los datos de ventas aumentan y crecen, con lo cual esto premia muchísimo ese arrojo que hemos dicho, ¿no? Es una cosa que es bastante general, ¿no? Pero yo creo que los casos que han ganado son muy buenos y además son historias muy bien contadas. Quiere decir que también a la hora es un poco trasquila, ¿no? A la hora del trabajo del jurado, que las historias estén bien contadas es muy importante. Tienen que ser buenas porque es lo que estás viendo, ¿no? Pero es que además estoy recordando el PowerPoint de Campofrío, que además también ganó la parte de medios, porque era súper completo. Está la historia muy bien contada y después otra cosa que a mí me obsesiona bastante, que es el medir con qué estoy midiendo, cuáles eran los KPIs, por supuesto, pero con qué estoy midiendo, qué fuentes estoy utilizando y documentarlas bien. Nos gastamos tanto dinero en las agencias de medios con las fuentes que cuando se ven bien aplicadas pues da gusto, ¿no? Bien justificados los trabajos, buenas mediciones y es historia bien contada, bien soportada. Las dos cosas importantes, y Campofrío desde luego lo hizo muy bien en este caso, como casi todos, yo diría que todos los casos ganadores. Y nadie gana solo por contar bien la historia, tiene que ser buena, pero es importante contarla bien. De hecho, yo creo que es interesante, que esto es una cosa que siempre se dio en otros X antes de que tener la suerte de que me llegaran del jurado, pero que a lo mejor no le había prestado mucha atención y que creo que habla bien en torno a la rigurosidad que se sigue, ¿no? Y es el hecho de que siempre hay una persona en el jurado que es un experto en investigación y que su labor fundamental es estudiar de una manera y analizar de una manera muy concreta y muy profunda toda la parte de los datos que cada uno de los casos aporta y las fuentes que han utilizado para contrastar esos datos, ¿no? Entonces yo creo que eso es una cosa que es interesante porque a todos aparte de que todos nosotros pues, al trabajar en donde trabajamos, en el mercado durante tantos años, estamos muy familiarizados con las fuentes de investigación, pero yo creo que es bueno tener una persona que al final también hacía una valoración específica en cualquiera de los casos, en todos los casos se tenía una valoración específica de lo que le habían parecido, como de rigurosas, como de bien contrastadas, etc. Vamos a ver Campofrío. Hay días en los que
uno no se levanta con ganas de contar fútbol en la radio. Son ya muchos fines de semana en los que no disfrutamos del fútbol. Está aquí, tío. De verdad no sabes cómo te agradezco que me haya llamado para estar en la radio, tío. No, es que no hay cómicos. O sea, es que hay un vacío de cómicos en España acojonante, macho. Es que no hay. José, te atiendo ahora mismo, pero es que hay gente esperando, ¿vale? Vale, ya está. ¿Qué hay? ¿No te queda justo no, más gente? Arriba ese ánimo. Gala homenaje a Gira. Muy pronto, estreno en la 1. Bienvenidos a la parte humor. Viene el entusiasmo y el desenfreno. Arriba ese ánimo. Esto fue un caso, y ahora pasamos al siguiente si queréis, pero que a mí personalmente me pareció brillantemente oportunista, ¿no? Y esto es una demostración de cómo te cambia la percepción haber estado en jurado. Yo desde el principio pensaba que esto era un caso que no estaba arraigado en una verdad de producto, en una verdad de marca, me parecía un poco gratuito y me parecía que se podía tratar de un caso de sponsorización de un estado de ánimo social temporal. Y sigo creyendo que es así, lo que pasa es que lo han hecho de manera brillante. Y el reto que van a tener es ser consistente a lo largo del tiempo. Es decir, ojalá dentro de 2 o 3 años no hace falta animar a un país y empujar a sacar el orgullo y simplemente celebrar otras cosas. El reto va a ser la consistencia. Pero esto es un ejemplo claro de cómo yo estoy encantado de que esto haya sido el gran premio cuando os aseguro que entraba pensando que no debería serlo, ¿no? Y eso está muy bien hecho y los resultados son impresionantes. De los otros casos que había, ¿alguno quiere decir algo más de promoción? ¿No? Yo solamente quería decir que al principio, el otro día que estábamos haciendo una conferencia todos nosotros un poco para decir, bueno, vamos a preparar qué vamos a contar o cómo nos preparamos para la mesa redonda, que no es mesa redonda, es recta. Y entonces ahí decíamos, bueno, pues nos leemos todos tal, repasemos los casos y luego pensemos qué tienen en común los casos, ¿no? Y yo decía, si es que no tienen nada en común, pero o sea, tienen en común que son buenísimos, que los resultados son muy buenos, pero no tienen en común. Y sin embargo, es verdad que al hablar ahora, ¿no? Yo creo que estos 2 casos en particular sí tienen algo en común, que es el romper el paso de lo que se espera de ti, ¿no? O sea, al final todos sabemos ahora que estamos demasiado circunscritos a las circunstancias en las que estamos. Ya no hablo ni siquiera de los presupuestos, sino decir, bueno, pues como nos tenemos que pelear con el precio, tenemos que justificar la calidad, ¿no? Que es como las 2 cosas que nos están pasando en cualquier categoría, pues ya está, y no te sales de ahí, y dices, bueno, pues que tengo el liposomas, tengo el licopeno, que es lo que tengo, cuánto le bajo el precio a la señora que tiene los hijos y tal. Y en el fondo aquí lo que hacen es decir, bueno, mira, pues ahí no tengo nada que ganar, o sea, es que ahí me estoy ahí con el cuchillo para ganar 0,1. Y sin embargo, estas 2 marcas han sido muy valientes y muy visionarias, ¿no? Para decir, bueno, pues me salgo de lo que se espera de mí, de mi cuadradito pequeño, y hago una cosa como lo que hace Campo Frío, o Sabadell que dice, no, pues mira, voy a hablar del futuro y hago una campaña de imagen que necesito y que ya verás cómo voy a vender un montón de planes de pensiones, pero lo hago porque hablo de construir mi solidez y mi credibilidad como marca, ¿no? Sí. Pero yo creo que eso, en estos 2 casos sí que lo tienen en común. A lo mejor los 2 casos son muy diferentes, sí, también porque por la categoría que tiene mixta es totalmente distinto, y en el caso de la 11 lo mismo, ¿no? Yo creo que efectivamente estos 2 casos, la razón por la que justamente estos 2 fueron el centro de debate en los últimos minutos era precisamente, quizá también por lo que decía Renato, lo que está diciendo también Clara, ¿no? Que qué bonito es ver que marcas apuestan por construir valores, ¿no? Y no presionar con beneficios temporales, ¿no? Y construir valores que lleva tiempo y que construir relaciones a largo plazo con un punto de vista social, más que con un punto de vista o un punto de venta comercial, ¿no? Y tener un punto de vista social hoy es más caro y requiere más valentía. Y precisamente por eso estos 2 tienen muchísimo más mérito, ¿no?
Ahora había otros casos que claramente tenían un punto de venta comercial, no había punto de vista ninguno, pero estaba muy bien contado a nivel de comunicación comercial y el impacto de la comunicación fue muy bueno, como es el caso de la ONCE, ¿no? El caso de la ONCE, que no lo vamos a poner también por tiempo, pero os tenemos un regulatorio, era el sorteo extraordinario del 11 del 11. Los resultados, cuando un caso te dice que ha vendido absolutamente todos los tickets, pues no te digo, todos los cupones, pues obviamente si han vendido todos, no puede ser más eficaz que eso. Pero claro, imaginaos el debate que hay, ¿no? De cuál es el valor, la comunicación comercial o la idea del producto, 11 del 11 del 11. Y de ahí sale un debate muy interesante. ¿Queréis compartir? Hombre, es claramente un aprovechamiento puntual, que bueno, que ya no es tan puntual porque este año es el 12 o el 11, lo han movido, ¿no? Pero es un aprovechamiento puntual y bueno, como decía antes José Antonio, en un mercado como las loterías o los juegos, que no está creciendo, aunque haya más necesidad, sino que está decreciendo, cuando piensan vender un 75%, que venden prácticamente el 100%, es que un 0,70 o así por ciento que lo venden, que es técnico, es casi las recogidas y demás, y que vas a comprarlo, resulta que no hay cupones. Entonces, bueno, sí que es una comunicación muy puntual, muy orientada a una cosa concreta, pero que consigue unos éxitos espectaculares. Utilizan también una variedad de medios importante, y es que es un caso que se contrapone a lo que tú acabas de decir, pero bueno, es que sí que se demuestra eficacia 100%. Yo creo que también la parte más importante de esto es que utilizando una operación táctica de una fecha concreta han conseguido incrementar los valores de marca muchísimo, recuperando también un poco el orgullo. Yo creo que uno de los factores comunes de estas tres campañas que hemos visto hasta ahora, que es verdad que lo que decíamos, factores comunes y nos quedamos un poco bloqueados, es también el tema de la cercanía a la gente, volver a retomar el espíritu de las relaciones personales y la cercanía. Es que es algo que creo que en los momentos en los cuales estos temas, los universos individuales, no, lo que importa son las personas y lo que hay que acercarse es a las personas y sus necesidades. La campaña es verdad que se basaba sobre el 11 del 11, es verdad que ahora se ha intentado extender con otros momentos, pero vamos, era recuperar el orgullo de algo que es nuestro, que sentimos como nuestro, como lo de las loterías de antes que hemos visto, ¿no? Y que verdaderamente forma parte de nuestra historia y nuestra edad. Hay otro caso, el otro que... ¿Terminamos de la 11? Sí. De la 11, yo lo que quería decir era que cuando, viendo el caso, que el valor que aportó la comunicación comercial, porque el nombre existía, la idea del producto existía, y por ejemplo ahí lo bonito también es ver, y lo fundamental, es ver la honestidad y la transparencia con la que se trata un caso, cuando directamente el creador del caso te dice esta idea ya venía, o sea, ¿no? El mérito, no se intentó llevar un mérito ajeno, cosa que había muchos casos que sí, ¿no? Y en el caso de la ONCE, lo que era muy interesante es que la comunicación comercial lo que aportó fue la construcción de expectación hacia esa fecha. Es decir, atacó un insight de los que no juegan nunca, que siempre están diciendo que algún día jugarán. Algún día. Y lo van dejando, lo que llaman los anglosajones la procrastinación, ¿no? Entonces, jugaron con la procrastinación y con la superstición. Es decir, algún día ha llegado tu día y como no juegues te vas a arrepentir. Entonces, con eso consiguieron que gente que no jugaba habitualmente jugara por primera vez en la historia, ¿no? A jugadores no habituales compraron el cupón ese día. Y con eso consiguieron vender todo. Eso es lo que puede hacer la comunicación comercial. Eso es el valor de este oro de eficacia. No es el nombre del producto, es el haber conseguido crear expectación a través de la comunicación. Yo creo que es un caso que no le podemos quitar mérito, porque al final también en el contexto de la marca, ellos ya llevaban muchísimos años haciendo sorteos extraordinarios que no necesariamente habían sido tan exitosos. Entonces, yo creo que no tenemos que quitarle ese mérito a decir, bueno, pues consigo crear a partir de un número que puede ser un poco fetiche o un poco de superstición, como estaba explicando Alex, bueno, pues que efectivamente haya gente que no se le ocurre nunca comprar y dice, bueno, pues me hace gracia por este número y tal, y que sí que la comunicación ha conseguido que tú tengas esa sensación de que pierdes una oportunidad. O sea, que no es solamente el número, que es muy acertado, ¿no? El nombre del sorteo. Entonces, yo creo que eso sí que es señal. Porque eso va a ser la clave, y yo creo que más en los futuros certámenes de los premios de eficacia, es demostrar realmente el impacto real de la comunicación comercial, ¿no? Comparado con otros elementos que puedan haber podido influir en el éxito. Aquí estamos premiando la eficacia de la comunicación comercial, no la eficacia de una estrategia de marketing.
que es distinto, ¿no? Es ponerle el foco a la parte de comunicación comercial dentro de un ecosistema completo de marketing. Sí, no, el otro caso que es de eficacia comercial de los 300.000, que se te voy a dejar aquí claro, que me gustaba, el de la estrella, para mí también me encanta. Es un caso donde uno de los objetivos de Café La Estrella, el premio es porque se circunscribía a la región de Madrid, si no me equivoco, y era un presupuesto diferente de 300.000. Una de las cosas que querían era rejuvenecer, llegar al público joven. Curiosamente utilizaban, la verdad es fantástico, utilizaban figuras que estaban absolutamente ya obsoletas, que tienes que ser ya mayor para conocerlas, ¿no? Como el Sereno, era fantástico desde el punto de vista, no sé, de comunicación, era fantástico. Una agencia de viajes al pasado, donde se rememoraba también cosas que gente joven no lo ha conocido, pero que también liga, como decís antes, con la cercanía, sentimientos, y después lo de la territorialidad, en fin, no sé. Sí, yo creo que la categoría de los menos de 300.000 euros, que yo a veces le he dicho a César que ya lo de los 300.000 euros es muchísimo dinero, o sea que deberíamos bajarlo, porque ya no sé cuántos de vosotros tenéis un montón de proyectos de 300.000 euros, pero bueno, me lo comentáis luego cuando salgamos. Pero bueno, más allá de ese punto, es una categoría muy interesante porque efectivamente tienes menos recursos, pero sin embargo en este caso sí que lo que hacían era hacer que una marca que en el pasado fue muy importante y muy conocida, con mucha notoriedad y con mucho consumo, pues que se había quedado un poco en declive también porque había tenido menos apoyo, menos presupuesto y demás, y la habían un poco reflotado con esta idea, ¿no? Entonces es una idea que es bonita en el sentido, aparte de su eficacia en el retorno, pero porque no deja de ser una cosa que construye nuevamente sobre un universo para la marca, ¿no? Entonces yo creo que es un caso muy interesante de todo a nivel de acciones especiales y redes sociales y... A mí lo que me llamó mucho el caso de este caso fue precisamente que ellos tenían en la cabeza una marca como Café La Estrella, que tienen poco presupuesto, que llevan bastante tiempo sin hacer publicidad, que era una marca que, sobre todo en la gente joven, empezaba a ser desconocida y que ellos necesitaban, y era el objetivo que se habían puesto, necesitaban evolucionar. Y sin embargo, en lugar de ir a cosas muy modernas o un poco frikis como las de hoy en día, volvieron hacia atrás, hacia valores del pasado. Y yo creo que lo que cabe destacar, el aprendizaje de esto es que lo bueno perdura. O sea, lo bueno al final perdura en el tiempo y no deja de tener ese pozo positivo dentro del espíritu de todo el mundo, y al final se pueden recuperar ciertos valores de estos para volver a relanzar las cosas, ¿no? Y esto es algo que La Estrella ha utilizado, yo creo que magníficamente bien, con un presupuesto limitado, con unos recursos limitados, pero muy, muy bien. Vamos a ver este caso, porque el de la 11 era autoexplicativo, pero este no. Y este tiene un tema de tono que es fundamental para entender el valor del premio que se llevó. Saskia estaba aquí diciendo, aquí está, perfecto, sí. Gracias. La Estrella quería aumentar ventas, subir el precio y rejuvenecer su público objetivo sin perder su carácter tradicional. Inspirados en él, ideamos el concepto, lo bueno perdura. Creamos el movimiento en 1887 para recuperar aquellas cosas buenas del pasado que no deberían perderse, como nuestro café. El verano pasado reinstauramos durante 15 días en Madrid la
es la estrella, lo bueno perdura. Esto es un caso donde realmente conseguir rejuvenecer los resultados que tiene de percepción son espectaculares, ¿no? También esto no estuvo exento de debate, ¿no? Porque aquí está muy clara la estrategia, ¿no? Poder hablar de recuperar unos valores y demás, pero hubo debate también de decir, bueno, pero esto no lo está haciendo a través de celebrar la durabilidad de la calidad, se lo está haciendo celebrando la nostalgia. No tiene sentido tener un ser. Y hubo mucho debate sobre eso, ¿no? Debate estratégico. Es decir, esto tiene más. Está celebrando el pasado más que la consistencia, la solidez de algo que es bueno. Y al final está clarísimo que cuando ya te lees el caso, buceas, y sobre todo cuando debates, cuando compartes, pues te das cuenta de que sí, que esto es claro merecedor de un oro, sobre todo desde donde viene, como decíamos antes, el cambio que la comunicación comercial ha conseguido generar. Con estas ideas, ¿no? En el público joven, y es impresionante los resultados. Obviamente aquí solo hay una pincelada. Otro caso muy bien contado, entiendes lo que al final, como tú dices, lo bueno perdura, lo entiendes perfectamente, y muy bien documentado en cuanto a la medición. Es unos casos que, igual que el otro de Nestlé, que también hablamos que es un plata, el de A Gusto con la Vida, Multimarca, me parece que están desde el punto de vista de investigación absolutamente bien centrados, afrontados. Obviamente nos encantaría hablar de todos los casos, pero no hay tiempo, y lo tenéis en el libro, pero hemos hablado de los principales, hay más. Pues hay uno, por ejemplo, en local para Amsterdam con un producto de innovación que es muy interesante, que recomiendo que lo veáis en la web aquí. Y luego hay más, hay muchos, pero por tiempo nos hemos enfocado en estos de los que son, creemos, grandes aprendizajes, ¿no? Entonces, para terminar, lo que me gustaría es hacer una pregunta a la mesa de cara al año que viene, porque esto ya pasó, ¿no? Y de cara al año que viene, por si acaso alguien se está planteando, si alguien realmente quiere ganar un oro como estos, qué tipo de, para empezar, tener una buena historia, pero qué tipo de consejos, o más que consejos, que eso siempre queda más ahí, más que qué tipo de reto veis para el año que viene, demostrar que tienen que demostrar, ¿no? Paso palabra. Bueno, el año pasado dije que me parecía una faena, por no decir otra palabra, con tener que competir el año pasado con Camboya y con Sabadell, porque al final el benchmark para todos es muy alto. Es lo que le pasa a Madrid con el Barça. Efectivamente. Entonces, aquí este año yo creo que el reto también depende de si hay un caso que es muy grande, ¿no? En este sentido, o sea, con unos resultados muy buenos y muy innovadores y muy como que todo el mundo diga sí, este es el caso de este año, o depende de cómo sea un poco todas las candidaturas, ¿no? Que es un poco también. Yo creo que un poco el reto también es que por fin, yo creo que la gente tiene muchas ganas de dejar de hablar de la crisis, y uno de los retos es precisamente no apoyarnos en la crisis para intentar demostrar que mal estamos y lo bien que podemos ir. Yo creo que nos tenemos que acostumbrar a vivir de otra manera, y en eso es en lo que se tiene que centrar un poco también. Lo que nos tienen que intentar transmitir no es simplemente ay, qué mal estamos, vamos a salir adelante de alguna manera y os voy a dar, sino que todo el mundo tiene que ver reducidas sus necesidades. Bueno, yo sé que estoy en el palo, estoy un poco más sensible ahora con estas historias, pero pero la verdad es que el marketing es generar necesidades, pero al final, si os fijáis, la simplicidad, la cercanía es lo que ha llevado a la eficacia, y al final las necesidades no tienen que ser necesidades accesorias, necesidades ridículas, sino que tienen que ser necesidades reales, tienen que ser valores reales. Y yo creo que ahí es donde se tienen que centrar. Y luego una cosa que me congratula muchísimo, porque hemos estado un rato charlando, y es que no hemos en ningún momento ido a separar on, off, digital, no digital. Por fin ya creo que estamos consiguiendo hablar de que todo va integrado, de que las necesidades no distinguen entre on y off, y que la gente no sabe qué es eso ya, y sobre todo los nuevos usuarios de las nuevas tecnologías, como pueden ser nuestros hijos, primos, sobrinos, y que van a ser los consumistas del futuro. Y creo que eso es muy de celebrar, porque en casi todos los casos que hemos visto muchas veces la gente se para on, off, no, lo digital, no digital, no. Yo creo que tenemos que dejarnos esa tontería, tenemos que ir a una integración completa de verdad, que es lo que la gente busca. Bueno, ya llevo tiempo a pensar. No, yo voy a utilizar algunas palabras psicólogas que son las personas que más se hablan en España, y hablando con él lo que decía es que a la hora de presentar un caso, primero hay que decidir muy bien si vale la pena presentarlo. Hay que hacer el ejercicio. Seguro que tiene mucho valor presentar muchos casos, pero hagamos el ejercicio de por qué lo voy a presentar, midiéndolo contra, yo lo veo en la lista al principio, y sobre todo hay una cosa que también decía que es ¿qué es lo que hace que este caso sea único? ¿Qué es lo que ha cambiado?
Con esto animo a que se presenten muchos casos, pero que se piense muy bien qué es lo que es diferente, porque es realmente al final lo que también valoramos, ¿no? Y los casos que hemos estado hablando es que son diferentes, pues desde que rompen, como decíamos con Campofrío y Isabel, algo que parecía lógico trabajar, hablar de una manera a otra completamente distinta. Bueno, pues esto es lo ¿qué es lo que hace que este caso sea único? También decía que hay que emplear mucho tiempo en presentarlos muy bien, no en presentarlos, en pensarlos muy bien y en elegirlos. ¿Cuál hijo de todos los puntos? Sí, yo creo que en línea con todo lo que está diciendo, yo creo que la clave es pensar también todo lo que habéis dicho, pero también ver que este caso, ¿qué es lo que le va a enseñar a la industria? Es decir, ¿qué tiene de revelador? Estoy contando algo que ya se ha contado, es cuál es el elemento revelador que va a ayudar a subir el listón, porque ese es el objetivo. Si decíamos que este es el termómetro de la calidad de la comunicación comercial, ¿cómo esto va a ayudar a subir el listón para los próximos años? ¿No? Como lo han hecho ya Sabadell, Campofrío, Once, Mixta, etc. ¿Cuál es el elemento más revelador de mi historia? Para no caer en la autocomplacencia, ¿no? Y luego hay otro elemento clave que creo que para el año que viene va a ser fundamental, es hacer un especial esfuerzo en la demostración de colaboración, ¿no? Y evitar el exceso de ansiedad por protagonismo individual, ¿no? Hay muchas veces que se celebra el éxito que ha tenido un determinado player, ya sea la agencia creativa, la agencia de medios, y casi como que el cliente lo único que hizo fue poner el dinero, ¿no? Bueno, esto realmente es un trabajo en equipo, ¿no? Y la colaboración, que cada vez va a ser más importante, pues realmente demostrarla en el caso y demostrar cómo todo el mundo, si no llega a estar toda esta gente involucrada, esto no hubiera salido. No hace falta decir que nuestra grandísima idea le salvó la vida al otro, ¿no? Porque realmente no es la realidad y todos lo sabemos. Y por último, a mí me gustaría también recalcar que es clave, esto es eficacia, pero esto es comunicación y por lo tanto tiene que ser creativa, ¿no? Y los casos que hemos visto están muy orgullosos porque no solo son eficaces, sino son tremendamente creativos. No solo en el qué, pero también en el cómo. Y eso pone los premios al nivel que se merecen, ¿no? Y además, vais a ver, si miráis con detalle el palmarés, que hay platas y hay bronces que los resultados fueron iguales o incluso mejores que los oros, pero creativamente eran más predecibles, ¿no? Y son muy buenos, y son plata, no son un oro, porque no están al nivel de la correlación, como decíamos al principio, entre creatividad y eficacia. Son más eficaces que creativos. Y es fundamental no olvidar esa variable, ¿no? Quiero hacer un último apunte. Una de las agencias nuestras, MEC en concreto, fue un poquito afectada por no hacer las cosas bien. Y es que una de las recomendaciones que también creo que debemos hacer es pensar muy bien en las categorías donde presento cada premio. Porque suscitó debate después. El premio, el bronce que se le dio en medios, en comercial, al caso de loterías como visto, la gente decía, pero si es que esto es de medios, si es que esto es de medios. Los jurados, cuando tenemos algún interés en alguno de los casos, pues los callamos. Y yo miraba y digo, bueno, pues ya nos conformamos con algún premio, pero es verdad, incluso se pueden presentar en dos categorías y ganan los dos, como es el Campofrío, el caso de Campofrío. Entonces, una pequeña recomendación de pensar muy bien qué categoría y si puede ser más lenta, porque el caso que viene es importante, pero también es importante ganarlo, ¿no? Entonces, se puede ganar más de uno. Sí, eso por ejemplo habla muy bien del criterio ético que hay dentro de consultores de la estación de anunciantes, porque ahí se intentó cambiar de categoría, porque no es por fastidiar, pero si ese caso hubiera estado en medio, se hubiera llevado un oro, seguro, ¿no? Pero como no estaba ahí, pues ha llevado un producto de comunicación comercial. Entonces eso simplemente, y se pidió desde el jurado de manera unánime, y las normas son las normas, ¿no? Y se cumplieron las normas y se quedó así, bueno, pues la lección aprendida y la que está compartiendo José María para que nos suceda el año que viene. Sí, y en línea con la que José María, también por ejemplo en la categoría de local o regional, es una categoría en la que se presentan siempre muy poquitos casos y a lo mejor hay muchas que no se premian de ninguna manera porque no se ve que sean muy interesantes, que yo creo que esa es una oportunidad, porque normalmente todos cuando vamos a presentar los casos pensamos que los que más trofeos tienen son la categoría comercial, entonces normalmente piensas que es mejor que te presentes ahí porque vas a tener más opciones de ganar estadísticamente, ¿no? Pero también hay muchísima competencia. Entonces yo lo de la categoría regional pues lo dejo ahí como una sugerencia, porque bueno, pues hay bastantes marcas que se hacen cosas interesantes y a lo mejor no se presentan o no han a lo mejor armado el caso suficientemente bien. Bueno, pues podríamos seguir hablando sobre otros casos, pero ya no hay tiempo y me gustaría agradeceros la atención y ojalá que nos veamos en la del año que viene y que los premios definitivamente superen a estos casos, que son muy buenos hasta la siguiente vez. Muchas gracias.